Y en esta mañana vamos a tener dos partes, una muy pequeña sobre Apocalipsis capítulo 8, es una introducción y vamos a ponernos en pie y leer capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 1 al 5, y luego la segunda parte vamos a hablar sobre el poder de la resurrección. Apocalipsis 8, 1, dice así la palabra de Dios. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a orar. Padre, te rogamos que en este día tu poder se manifieste en nosotros, que abras nuestro entendimiento, que tengas una palabra especial, como esa que cambia, que conforta, que sana, que restaura. Señor, sabe las necesidades de cada corazón, y mi alma anhela que estés bendiciendo a cada uno de los que escucharán esta palabra, que pueda decir: esta palabra fue para mí, Dios ha hablado a mi vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Aquí se nos presenta un cuadro en el cielo muy especial. Dice en Apocalipsis que Juan tuvo esa visión, que vino un ángel y le dijo: sube acá. Y Juan sube y ve cosas extraordinarias. Comienza el relato en el libro de Apocalipsis de los acontecimientos del futuro. Y en un momento él ve una multitud de gente vestida de ropas blancas que no se podía contar, de todas las naciones, pueblos y razas que adoraban al Señor. Y después de esa magnífica visión acerca de la gran salvación, ve entonces este nuevo cuadro y abrió el séptimo sello, porque era como un rollo que el Cordero de Dios, Jesucristo, tomó y comenzó a abrir los sellos. Y a medida que abría esos sellos, se desataban acontecimientos. Y el último sello, dice, cuando abrió ese sello, se hizo silencio en el cielo como de media hora. ¿Por qué el silencio? Como agregando dramatismo. Sabemos que antes de un gran acontecimiento, ese silencio produce un mayor impacto, lo mismo que la música, los silencios. Antes de los terremotos, cuando estuve en Perú, allí en Ica, me han contado los que estuvieron antes, lo mismo que en Lima. Antes que ocurra el temblor, el terremoto, hubo como un silencio. Después vino el terremoto. Y aquí es un silencio muy largo, media hora. Como si estuviera por suceder algo realmente importante. Y vi a 7 ángeles que estaban en pie ante Dios,
y se le dieron 7 trompetas. Cada trompeta que sonaría desataría acontecimientos. Pero entonces, aparte de los 7 ángeles, vino otro ángel y se paró ante el altar con un incensario de oro. El incensario de oro, y en el fondo tenía carbones encendidos. El incienso es una resina que se saca de los árboles. A veces ustedes ven donde ha clavado un clavo en un árbol que despide como una leche. Esa leche se solidifica, se hace traslúcida, y si uno la quema tiene un aroma muy agradable. Eso se pulverizaba y se arrojaba en el incensario y echaba humo que perfumaba todo el ambiente, como una expresión también de adoración a Dios. Decía David: suba mi oración como el humo del incienso, oh Jehová, Dios mío. Y aquí que viene un ángel con el incensario de oro y se le dio mucho incienso. Es decir, Dios quería una buena humareda, mucho humo, mucho perfume, para añadirlo a las oraciones de los creyentes sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones. En el trono de Dios están nuestras oraciones. Pero el ángel toma el incensario, lo llena de fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y en la tierra hay truenos, voces, relámpagos y un terremoto como respuesta a las oraciones de los creyentes. El 1 de abril comenzamos 40 días de oraciones, de llenar la presencia de Dios con nuestras oraciones que suban con el incienso a la presencia de Dios para orar. Para orar principalmente por estos motivos. 4 grandes motivos de oración vamos a tener. El primer motivo es por la oración, por la salvación de los que amamos, nuestros parientes, nuestros conocidos, amigos, para que también ellos obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, que es el regalo más grande. No hay cosa más grande que la salvación. Todo esto se va a perder, pero lo que queda es la vida eterna. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, vida en abundancia. He venido para darles vida eterna. Jesús vino para darnos vida eterna, para que no se pierdan. Imagínense que usted se encuentra en la eternidad y está sin los que ha amado. Va a decir: qué lástima, se ha perdido, no ha conocido, no ha aceptado a Cristo. Está disfrutando con el Señor de la vida eterna y usted ve que no puede disfrutarlos con aquellos que ha amado aquí en la tierra. Por eso, primero vamos a estar orando por la conversión y el bautismo, el compromiso. Porque algunos dicen: yo creo en Cristo, yo lo acepto, pero de palabra. Pero cuando se tiene que bautizar ya lo piensa 2 o 3 veces. No, si me bautizo mi vida tiene que cambiar. Por eso cuando oramos por un trabajo completo de Dios, del Espíritu Santo en la vida. En segundo lugar, estaremos orando en estos 40 días por la reconciliación y reincorporación de los que alguna vez han estado con nosotros y se han alejado. Que Dios rompa ataduras, que quite las cosas que sirvieron de tropiezo, que saque los obstáculos de la vida de estas personas que amamos, sean hijos, sea el esposo, la esposa, un amigo que extrañamos. Vamos a orar
por ellos durante estos 40 días. Oraremos también por la completa sanidad y salud de los que están enfermos. Y todo en nuestro cuadernillo de oración que hemos titulado Oraciones para bendecir y ser bendecidos. Anotar el nombre de las personas que estamos orando por salud y por otros motivos también personales, metas. Algunos también estarán orando por trabajo, otros por su carrera, por sus sueños. Pero durante 40 días estaremos compartiendo también nuestras peticiones. Tal vez no tengamos mucha gente para orar por ellos, pero podemos preguntar en nuestro grupo de bendición y crecimiento, ¿por quién quieres que ore? Y puedes anotar su nombre. Es decir, no solamente nuestros motivos, porque para cada día hay que anotar. Son motivos, 4 motivos por 4. Es decir, 16 motivos por día para anotarlo y estar orando, perseverando en oración, elevando con el incienso santo del ángel de Dios nuestras oraciones a la presencia del Señor. 40 días de intercesión. Y hemos impreso suficiente cantidad en forma gratuita, esto es completamente gratis, que creemos que cada miembro de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, del más jovencito hasta el más anciano, todos, si en una familia son 4, bueno, son 4 que van a estar orando, si son 6, 6, si son 8, 8, no es que va a ser un cuaderno de esto, este boletín de oración, uno para toda la familia, no, porque cada uno sería bueno que tenga su propio boletín de oración. Bendiciones que son reservadas por Dios para nosotros que oramos. Oraciones para bendecir y ser bendecidos. ¿Por qué este título que hemos dado a este material? Cuando Job estuvo tanto tiempo enfermo, sus amigos lo juzgaron, lo criticaron, dijeron que su enfermedad era un castigo de Dios y tantas cosas, y no era cierto. Pero dice la Biblia que Dios quitó la enfermedad de Job, ¿cuándo? Cuando hubo orado por sus amigos. A veces nosotros oramos por nosotros, no pasa nada. Pero cuando oramos por otro, Dios desata su poder. Por eso cuando oras por otra persona, Dios te bendice. Bendices a otro, Dios te bendice. Oraciones para bendecir y ser bendecidos. Cuando bendecimos, somos bendecidos. Así que durante 40 días vamos a estar orando. Ya los grupos se ha distribuido el material, pero todos aquellos que no participan de un grupo o vienen de vez en cuando, están de visitas, de todas maneras queremos obsequiarles este material. Así que después de la reunión, o si no en la oficina de la iglesia, pueden reclamarlo, o la cantidad que necesitan. Pero queremos que toda la iglesia durante estos 40 días esté intercediendo por otros, bendiciendo a otros para ser bendecidos. Amén. Cristo ha resucitado. Gloria sea su nombre. Y hoy quiero hablar sobre el tema, el poder de la resurrección. Y siempre me ha intrigado el interés que el apóstol Pablo había tenido sobre la resurrección, porque escribiendo a los Filipenses capítulo 3 versículo 10, ese es el texto donde el apóstol Pablo dice que todo lo tiene por basura para hallar a Cristo, para conocer a Cristo y conocer el poder de su resurrección. Él anhelaba conocer ese poder.
Pero él conocía los hechos históricos de la resurrección de Cristo como nosotros los conocemos. Él sabía que Cristo fue crucificado, que fue enterrado, que su tumba fue sellada con una gran piedra. Sabía que al tercer día, un día domingo como hoy, muy temprano, Jesús había resucitado. Incluso en la primera carta a los Corintios da datos, detalles que no figuran en los evangelios, no figura en Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. Y él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Pedro y después a los 12. Después apareció más de 500 hermanos a la vez. Esto no lo mencionan los evangelios. Pero tenía el apóstol Pablo este dato que Jesús apareció a 500 personas al mismo tiempo, los cuales muchos viven y otros ya mueren, otros duermen, ya han muerto. Es decir, si ustedes quieren testigos directos, diría Pablo, de esos 500 los pueden encontrar, le pueden contar cómo vieron a Cristo resucitado. Después apareció a Jacobo. Jacobo es el hermano, medio hermano de Jesús, llamado también Santiago. Tampoco lo mencionan los demás evangelios. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Lo interesante aquí es que Cristo ya había ascendido al cielo cuando apareció a Pablo. Todas las demás apariciones fueron cuando todavía no había ascendido. Porque los discípulos lo vieron que en una nube Él desapareció de su vista. Y vienen dos ángeles, le dice, varones galileos que están mirando al cielo. Este Jesús que subió volverá a venir. Pero el apóstol Pablo dice, como un abortivo me apareció a mí. Y se pone en la misma categoría que todos los demás apóstoles y que Jacobo, que no era apóstol. Jacobo, hay 4 Jacobo por lo menos en la Biblia, pero el que menciona aquí tampoco era apóstol. Era el hermano que no creía en Jesús, porque ni sus hermanos creían en Él. Pero después de la resurrección, Jesús se le aparece a Jacobo y se le aparece a Saulo de Tarso, a Pablo, un enemigo de la iglesia, enfurecido, enojado, iba a matar, a encarcelar, a destruir a los cristianos. No era un ambiente religioso con música, con canciones para conmover el corazón de Saulo de Tarso. Él estaba enojado y Jesús se le aparece en el camino y habla con él. Después me apareció a mí, diría el apóstol Pablo. Muchos años después, Pablo estaba en la cárcel de Roma y escribe una hermosísima carta muy cariñosa a los filipenses, a la iglesia que estaba en Filipos. Una hermosa carta donde él habla del amor, la aprecio que les tenía. Habla también de sus metas. Habla de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. Y lo que me intriga es que él conocía mucho más que otro el poder de la resurrección de Cristo. Y sin embargo,
quiere conocer más y más de Cristo y más del poder de su resurrección. Una cosa es conocer un hecho histórico y otra cosa es conocer el poder de ese hecho histórico en nuestras vidas. Es decir, uno puede conocer, pero queda solamente, meramente, en el conocimiento, digamos, intelectual, de nuestra memoria, pero no tiene ninguna incidencia en nuestra vida sigue igual. Conocemos los hechos. Una cosa es conocer que Jesús hizo un milagro, sanó a un enfermo. Eso es un hecho histórico. Pero que Jesús me sane a mí, bueno, cambia completamente. Que Jesús haya resucitado es un hecho histórico. Pero que Jesús manifieste su poder de resurrección en mí es otra cosa. Notamos la diferencia, ¿verdad? Una cosa es conocer los hechos, otra cosa es que estos hechos se hacen carne en nosotros, actúan en nosotros poderosamente. Y podemos definir primeramente qué entendemos por el poder. Pablo habla del poder de la resurrección, porque los sinónimos del poder son fuerza, energía, dominio. Por ejemplo, algunos se refieren al poder de la naturaleza, a veces con la fuerza destructiva del tsunami. Hablan del poder de la naturaleza, o el poder de un volcán, de una erupción, el poder de un terremoto, el poder del fuego cuando se incendia un bosque y que destruye todo a su paso, y decimos, qué poder que tenía ese fuego. Se habla también del poder de una explosión, la explosión atómica, el poder de fuego de un ejército. En el campo social se habla del poder político, del poder de un Estado, el poder legislativo, judicial, ejecutivo. Se habla también del poder económico, del poder adquisitivo. ¿Cuál es tu poder adquisitivo? En lo que estás ganando. Del poder empresarial. Se habla del poder del dinero, el poder de los votos, el poder de la influencia. Los que tienen mucha influencia tienen mucho poder. En la iglesia hablamos del poder de Dios, el poder del Evangelio, del cual Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. Hablamos del poder de la palabra de Dios que transforma, que cambia vidas, del poder de la iglesia, del poder de la oración, del poder de la unidad. Y podemos seguir con la lista hablando del poder en tantas formas. Parece un mosaico, un arco iris, y colores, diferentes aspectos del poder. Cuando se habla del poder de la resurrección, no es ninguno de estos que he mencionado. El poder de la resurrección se hace evidente, porque tiene mucho más que ver que un hecho histórico, como he dicho. Es un poder vigente ahora, es un poder actuando, trabajando, manifestándose entre nosotros, un poder que tiene que ver con la muerte, porque no tiene sentido de que hablemos de la resurrección si no hablamos de la muerte. No existe resurrección sin muerte.
muerte. Y en este caso no nos estamos refiriendo a nuestra muerte, sino a la muerte de Cristo, porque habla del poder de la resurrección de Jesucristo. Nuestra muerte no tiene ningún poder, al contrario, está encerrada en debilidad, en tristeza, en pérdida de nuestros seres queridos. Es la ausencia, es la muerte cuando viene a nuestra familia, cuando abrazamos a un hijo que se fue. Hay una tristeza muy grande, una debilidad. Y los padres dicen con el corazón desgarrado: ¿por qué, hijo mío? Yo tenía que morir y no vos. Es el momento más trágico en la vida de una persona cuando sufre la muerte de un ser amado. Y aquí de pronto nos habla de algo lleno de esperanza. En la muerte de Jesús está también la resurrección de Jesús. Y en esa imagen está también nuestra propia muerte de nuestros seres queridos. Y está también nuestra resurrección. Porque así como Cristo murió y resucitó, dice el apóstol Pablo, nosotros también vamos a resucitar. Y tendremos un cuerpo semejante al de Él. Hay una canción que se ha cantado muchas veces en las iglesias cuando alguien se iba. A mí me cantaron algunas veces. Me acuerdo mi abuela también musicaba esta canción que dice: al venir Jesús nos veremos a los pies de nuestro Salvador. La canción comienza: Dios os guarde en su santo amor. Dios te guarde, hermano. Dios te guarde, hermano. Cuando se despedían antiguamente los viajes largos que duraban meses y se despedían de sus seres queridos que iban a otra tierra lejana sin saber si lo volverían a ver, en las iglesias se cantaba este himno. Hermanos, que no nos veamos, tal vez nunca más nos veamos, pero al venir Jesús nos veremos. Nos encontraremos a los pies de nuestro Salvador. Gloria a su nombre. Nos volveremos a encontrar. Él traerá vida, abrirá los sepulcros, nos levantará en gloria, en cuerpo glorificado, como el de Jesucristo. El apóstol Pablo lo describe de una manera magistral en 1 Corintios, capítulo 15. El poder de la resurrección de Cristo es el poder que da evidencias que Cristo ha resucitado y está entre nosotros. Hay evidencias. Quiero mencionar esto. El poder de la resurrección de Cristo es un poder vigente sobre todo poder. Después de su resurrección, Jesús dijo: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Todo poder. Si hay un poder sobre cualquier otro poder en la tierra o en el cielo, pertenece a Jesucristo. Y pensamos, ¿qué poder que tiene? No, Él está de todas maneras, ese poder está bajo Jesús, porque dice: todo poder me es dado, se le dio a Jesús todo poder. Y Pablo añade: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Todo poder es dado a Jesucristo. Jesús dijo: si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. La venida de Jesucristo a la tierra manifestó su autoridad sobre el mal, sobre el maligno, como nunca antes.
gente se admiraba cuando él echaba fuera demonios, se admiraba de la autoridad que tenía. ¿Cómo echa fuera demonios? ¿De dónde tiene esta autoridad? Lo que se preguntaban, que nunca antes había sucedido semejante cosa. Y Jesús da esa autoridad a sus discípulos. Él delega esa autoridad, nos delega a nosotros, nos da la misma autoridad. Ahora, si Cristo solamente hubiera muerto y quedado en el sepulcro, no tendríamos autoridad. Cuando nos enfrentamos a la fuerza del enemigo, del diablo, no tendríamos ninguna autoridad. Pero cuando decimos en el nombre de Jesús, suelta y sale, sale porque Cristo ha resucitado. El poder de Dios está manifestando, está diciendo, Cristo vive. Él nos dio la autoridad y Él está viviendo. Y vive en nosotros. Y se manifiesta a través de nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, no tendríamos ningún poder. Si Cristo no hubiese resucitado, no habría iglesia. Y todos nosotros hubiéramos permanecido fuera del pacto y de las promesas. Pablo dijo que si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Que todavía estaríamos en nuestros pecados. Nuestros pecados no podrían ser perdonados sin la resurrección de Cristo. Cristo con la resurrección evidenció su poder sobre el pecado y sobre la muerte. Él triunfó sobre la muerte y triunfó sobre el pecado. Él es victorioso y nos ha dado la victoria. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Formamos parte de la familia de Dios. Dice la palabra de Dios, Él nos ha dado el espíritu de adopción. Y Jesús, dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Nos llama hermanos, afiliados a Él, como Él. Él fue declarado Hijo de Dios mediante el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo, por la resurrección de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios. Y por su resurrección nosotros también somos hijos de Dios. Y somos hermanos de Jesucristo. Y Él nos avergüenza de llamarnos hermanos. Él puede decir, oye, qué hermano que tengo. ¿Vieron que algunos tienen vergüenza de sus hermanos? Hacen de cuenta que no me conocen, silban, bajitos, miran para otro lado. No, qué hermano me tocó. Pero Jesús, a pesar de nuestras faltas, nuestros errores, a pesar de nuestros pecados, Él nos considera hermanos suyos. Él vino para limpiarnos, librarnos del mal, limpiarnos de todo pecado, de toda maldición. Así que por el poder de la resurrección, realmente vemos que ese poder lo tenemos en Jesucristo, quien recibió todo poder en el cielo y en la tierra. Pero en segundo lugar, el poder de la resurrección es un poder vigente del Espíritu Santo. Jesús prometió que enviaría al Espíritu Santo después de su resurrección. Quedaos en Jerusalén hasta que hayáis sido investidos del poder de lo alto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el principal agente de transformación de nuestras vidas. Es el que nos convence del pecado. Es el que nos guía a la verdad. Es el que nos sella con la promesa. Es el que nos da la seguridad de que somos hijos de Dios. Es el que produce en nosotros los frutos de la vida cristiana, como por ejemplo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio. Son obras
del Espíritu Santo, son los frutos del Espíritu. No tendríamos todo esto si no fuera por el Espíritu Santo. Él va produciendo nosotros. También es el que nos da los dones. Los dones carismáticos vienen del Espíritu Santo. El poder de la resurrección de Cristo hizo que el Espíritu Santo esté con nosotros para siempre. Amén. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento vemos que el Espíritu Santo ha venido sobre Saúl, pero después se fue. Ha venido sobre David. Y él escribió los salmos más hermosos, pero de pronto cuando pecó dijo: no quites de mí tu Santo Espíritu. Aparecía y se manifestaba sobre 70 ancianos cuando estaba Moisés, pero después no se menciona que el Espíritu Santo siguió en ellos. Aparecían los profetas, pero viene y se va. Pero Jesús dijo estas palabras: rogaré al Padre para que os envíe otro Consolador, el Espíritu de verdad, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo está con nosotros para siempre por la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, el Espíritu Santo vendría y se iría, pero ahora está para siempre. Porque Jesús rogó al Padre que envíe el Espíritu Santo, que envíe, y Él vino el Espíritu de Dios en nuestra vida y está con nosotros para siempre. Realmente es maravilloso. Poder. Por eso Pablo decía: yo quiero conocer más el poder de la resurrección. Porque hay poder acá. Si Cristo no hubiese resucitado, nada de esto hubiera ocurrido. Pero en tercer lugar, el poder de la resurrección es un poder vigente de restauración. En Hechos 3:21 leemos: aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. En otras palabras, está en marcha ahora el proceso de restauración después de la resurrección de Cristo hasta este día, hasta este momento. Ese proceso de restauración está vigente. Es el poder de restaurar lo que ha sido destruido. En Hechos 15:16 dice: después de esto volveré, dice Dios, y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas, y las volveré a levantar. Y notemos estos verbos activos: restauraré, repararé, levantaré, ha dicho el Señor. Dios restaura. En Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. Nadie puede restaurar lo que pasó. Dios puede hacer. Dios puede hacer. Él restaura mi alma, dice el Salmo 23. Dios restaura al que ha negado su fe como Pedro. Y Jesús le dice: apacienta mis corderos. Dios restaura al que abandonó la lucha como Juan Marcos. Y Pablo escribe: trae contigo a Juan Marcos, porque le es útil para el ministerio. Dios restaura al que cometió alguna falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Dios restaura al que perdió su amor. Y aquí tengo contra ti que has dejado tu primer amor, el amor a Dios. Considera tus primeras obras, mira dónde has caído,
la oportunidad para la restauración de una vida. Cristo ha resucitado y su poder está aquí con nosotros. Su Espíritu está con nosotros para siempre. Su Espíritu está aquí presente en medio nuestro y está en nosotros y está recordándonos estas promesas. Si has caído, si te has equivocado, el Señor está aquí para restaurarte. Él considera como una tienda, una carpa caída. Lo que estuvieron últimamente en el camping cuando vino la tormenta tan grande, me han dicho, la tormenta nos arrojó todas las carpas, se llenó de agua. Y aquí compara nuestra vida como esa carpa que tomó una tormenta terrible, no pudo sostenerse. Los tiros aflojaron, el mástil cayó, todo se llenó de barro, decimos qué desastre. Pero aquí viene Jesucristo el vencedor a nuestra vida, que son como la carpa caída. Él dice, levantará la carpa, levantará la tienda caída. Él va a restaurar. El espíritu de restauración está con nosotros porque Cristo ha resucitado y Él es real. Él está aquí para restaurar tu vida. Hoy, en este día, Él quiere restaurarnos. Cristo ha resucitado y su poder está con nosotros. Su espíritu permanece para siempre. Sus promesas son vigentes. Deja que el poder de su resurrección cambie tu vida, te eleve, te transforme y te vivifique. Que Dios te bendiga. Vamos a ponerlo de pie. Si deseas que Cristo haga esto en tu vida, que te levante, que te sane, que manifieste su poder, que llene de gozo tu vida nuevamente, porque recibir el perdón del Señor. Después de la oración, mientras cantando, puedes acercarte al altar, postrarte ante Él, Él escuchará tu oración. Padre Dios nuestro, te damos gracias por Jesucristo, quien ha dicho, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, aquí hay personas que sienten como si estuviesen muertas. No sienten nada, se sienten vacíos. Parece que el espíritu de muerte ha venido sobre ellos. Pero Señor, tú eres la resurrección y la vida, tú tienes poder. Señor, queremos ver tu poder en este día. Queremos ver tu poder en esta mañana. Manifiesta tu poder, trayendo la vida, rompiendo ataduras, limpiando el pecado, santificando, ungiendo por el Espíritu Santo, devolviendo un ministerio. Si alguien ha perdido el ministerio, hoy el Señor proclama, yo te anuncio que te restauraré el doble. Gloria a tu nombre, palabra de Dios. Es tu palabra, que tú lo vas a hacer. Gracias por tu palabra. Bendito sea el Señor. Gracias por tu poder, por el poder de tu resurrección. Estás aquí entre nosotros. En tu nombre. Amén.